Más allá de los eones, parte 1. H.P. Lovecraft. Manuscrito encontrado entre las pertenencias del difunto Richard Johnson, doctor en filosofía, conservador del Museo Cabot en Boston. Nadie podrá olvidar nunca aquel extraño suceso que tuvo lugar en el Museo Cabot, en Boston. La publicidad que los periódicos le dieron a la momia infernal, los antiguos y temibles rumores que se conectaban con ella, la morbosa multitud interesada por el monstruo, por su pasado y su presente, cómo había aparecido. Obviamente, información demasiado espantosa fue suprimida a la gente en la explicación que se dio acerca del horror final. La verdad sobre la condición en que habían quedado aquellos dos cadáveres y las alteraciones sufridas por la momia fueron ocultadas al público. La justificación que expusimos, que su deterioro nos hacía imposible el seguir exhibiéndola al público, no convenció a nadie. Yo, como encargado del museo, puedo revelar aquellos hechos que jamás se contaron a nadie. Hay cosas que tienen que ver con nuestro mundo y el universo, que es preferible que la mayoría de la gente ignore. Y aunque no he cambiado de opinión respecto a la decisión que tomamos aquel día, los que nos vimos involucrados en esa espantosa revelación sobre el horror que habitaba en el museo, colocaré estas notas que solo serán reveladas a la opinión pública el día de mi muerte. Nota del albacea. El Dr. Johnson murió de forma repentina y misteriosa. El taxidermista Moore desapareció sin dejar rastro alguno. El Dr. William Maynard, supervisor de las disecciones realizadas, fue apuñalado por la espalda y perdió la vida al día siguiente del fallecimiento del Dr. Johnson. A continuación, los papeles que se encontraron en el poder del muerto. El comienzo real del horror fue en 1879, cuando el museo adquirió aquella espantosa e inexplicable momia. Su descubrimiento fue monstruoso y amenazador, ya que procedía de una cripta de origen desconocido con una antigüedad increíble. El 11 de mayo de 1878, unos marineros que iban con rumbo a Chile descubrieron una isla en el Océano Pacífico que no se hallaba en ningún mapa. Decidieron ir a visitarla y era de lo más extraño. Las rocas parecían de otro mundo. Nada era natural. En esa rápida exploración penetraron en una cripta de piedra de lo que había sido un gigantesco edificio y encontraron a la espantosa momia agazapada en un rincón, al resguardo de horribles motivos tallados en las rocas, lo que provocó el pánico en los marineros. Cerca de la momia había un cilindro de un metal desconocido que contenía un rollo hecho de membrana azulada de naturaleza igualmente desconocida y cubierta por un pigmento gris. En el Museo Cabot hicimos todo lo necesario para comprar la momia y el cilindro. Uno de nuestros especialistas realizó un viaje especial para recorrer la isla, pero nunca pudo encontrarla. Se había llegado a la conclusión de que estuvo bajo el mar durante eones, eternidades, y que había emergido abruptamente hacia la superficie para después volver a hundirse. Solo se habían salvado la momia y el cilindro, que fueron puestos en exhibición en los primeros días del año de 1879, en la sala de momias del museo, el cual estaba especializado en los restos de las civilizaciones antiguas. La sala de momias era el mayor tesoro en su tipo en todo el mundo. Había momias de Egipto, de Saqqara, momias del siglo VIII, momias de esculturas desconocidas, prehistóricas, indias, de Pompeya, cuerpos momificados naturalmente por erupciones volcánicas o provenientes de minas. Pero este estremecedor espécimen, procedente de las primigenias criptas ciclópeas, imponentes, colosales, de una efímera isla sumergida del mar, fue siempre la principal atracción. La momia era un hombre de altura regular y de raza desconocida. Tenía el rostro medio oculto,
las manos como garfios retorcidos. La mandíbula inferior sobresalía hacia adelante. Las facciones del rostro tenían una expresión de miedo espantoso. Los ojos cerrados y saltones. Tenía pelo y barba, y todo el color de su cuerpo era gris. Su textura era corriosa y como de piedra, lo cual desconcertaba por completo a los expertos que trataban de averiguar cómo habían embalsamado a aquel hombre. La momia era infinitamente horrible y repulsiva. Tenía un sutil e indefinible sentimiento de extremada antigüedad, además de parecer totalmente ajena a todo lo que el hombre representa. Parecía salida de un indescifrable abismo de negrura absoluta. Todo resultaba de esa expresión de miedo enloquecido en la cara deforme y casi oculta por las manos de la momia. Ese símbolo de miedo inhumano y cósmico comunicaba su emoción al que la observaba. Así, la reliquia de un mundo arcaico y olvidado adquirió una fama siniestra. Muchos sabios de todas partes del mundo trataron de clasificar al espantoso objeto. Cientos de teorías salieron a relucir para tratar de explicar de dónde venía la momia. Algunos hablaban de viejísimas civilizaciones del Pacífico y construcciones megalíticas de Ponape y Nanmatol, en la isla de Pascua. Otros decían que provenía de un continente primitivo donde alguna vez estuvieron Melanesia y Polinesia, o que venía de Tahití. No se ponían de acuerdo. La verdad es que nadie tenía ni la más remota idea del lugar de procedencia de aquella terrible momia. Mientras trataban de averiguar sobre ello, también se hacían extensos estudios al cilindro y su desconcertante rollo de jeroglíficos desconocidos. El cilindro tenía 10 centímetros de largo por 2 de ancho y había sido construido con un metal brillante que desafiaba todos los conocimientos químicos. Estaba cerrado herméticamente con un tapón del mismo material y tenía grabadas imágenes de una naturaleza simbólica que nadie conocía. El pliego azulado de 60 centímetros que había dentro nunca se pudo analizar. Largos y pesados jeroglíficos se extendían en su centro, trazados o pintados con un pigmento gris que desafiaba cualquier análisis. Algunos sabios en ocultismo y magia lo relacionaron con seres prehumanos basándose en el monstruoso y prohibido libro Necronomicon del árabe loco Abdul al-Zahir y en otros estudios ocultos. Pocos habían leído ese libro, ya que casi todas sus copias fueron destruidas.